Dios los bendiga, hermanos. Una vez más, le damos gracias a Dios porque podemos estar aquí en servicio de su gracia. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se está conectando en esta tarde. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y todos aquellos que nos están viendo de otros lugares fuera de los Estados Unidos. Bienvenidos y le damos gracias a Dios por sus vidas. Y vamos a estar abriendo un versículo rápido aquí en Primera de Pedro 2, 4 al 5 y vamos a estar leyendo este versículo. Lo voy a leer. 1 Pedro 2, 4 al 5 dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Amén. Y en esta tarde, hermanos, también les queremos, antes de hacer una breve oración, les queremos recordar que en esta tarde vamos a estar participando de la Santa Cena y les recordamos que tengan ahí los elementos listos para participar y recordar lo que nuestro Dios hizo por nosotros. Amén. Vamos a hacer una breve oración. Gracias, Dios. Gracias, nuestro Rey Salvador. Gracias, Señor, por escogernos, Señor, y darnos vida eterna, Señor. Gracias porque has escogido, Señor, habitar en estos hombres débiles que usas para revelar tu gloria. Ayúdanos, Señor, a revelar y mostrar a la gente, Señor, tu gran amor de una manera como te agrada a ti. Gracias, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están ahí en sus hogares, que van a estar adorándote y glorificándote a través de estos cantos. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros nos humillemos delante de ti y que cantemos estos cantos con todo nuestro corazón. Amén. En piedras vivas escogiste habitar, en destruir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti, que sea un santuario para ti. Gracias, Dios, y sabemos, Señor, que nos escogiste, Señor, para ser fiel, Señor, fiel a tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque fijaste, Señor, tus ojos en estos hombres, Señor, que fallamos todos los días, pero tú eres fiel, Señor. Gracias, nuestro Dios. Tú eres nuestro Rey Salvador. Los débiles pueden decir: fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan hoy tu amor, Señor, Rey Salvador. Señor, te damos gracias. Muchas gracias te damos por este sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y como dice este canto, Señor, nuestro único deseo es entregarnos a ti, Señor, en adoración a ti, Señor. Muchas gracias te damos porque tú hiciste lo que el hombre nunca pudo haber hecho, Señor. Y te pido en esta tarde que vamos a tomar este breve tiempo para recordar lo que tú hiciste por nosotros hace más de 2000 años en aquel madero, Señor, que
Llevaste el peso, llevaste la carga, llevaste el pecado de todos nosotros. Recordamos, Señor, que ese sacrificio fue por nosotros, por cada uno de nosotros, que ahora podemos tener, Señor, el acceso a ti, gracias a ese sacrificio. Y te damos gracias por todo lo que tú eres, en el nombre precioso de Jesús. Voy a leer una porción de la Escritura, hermanos, en Filipenses capítulo 2, para recordar este hecho en el cual nuestro Señor Jesucristo fue a derramar su sangre preciosa por nosotros. Dice la porción de Filipenses capítulo 2, en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos dio ejemplo a cada uno de nosotros. Nos dio el ejemplo en obediencia, nos dio el ejemplo en despojarse, nos dio el ejemplo de humildad. Y creo yo que ese es el ejemplo que nosotros también debemos de llevar aquí en la tierra. Ser obedientes y despojarnos de todo aquel peso que nos impide acercarnos a Él y ser humildes ante su presencia. En este día vamos a tomar juntos, ¿verdad?, los elementos que el Señor, ¿verdad?, nos dio para que recordásemos su sacrificio. Y ahí usted en su hogar, con su familia, usted comparte estos elementos. Y yo sé que el Señor ahí va a estar con usted como está con nosotros en estos momentos. Y vamos a participar de la Santa Cena y vamos a hacer una oración al respecto. Este pedacito de galleta o lo que usted tenga ahí en su casa significa, ¿verdad?, la carne de nuestro Señor Jesucristo, simbólicamente la carne de nuestro Señor Jesucristo, que fue molida, que fue vituperado el Señor en su cuerpo, ¿verdad?, recibió mucho castigo por nosotros, su carne. Y por eso recordamos en este día con este pedacito de galleta de que Él sufrió físicamente una muerte tan cruel. Señor, te damos gracias porque tú sufriste, tú llevaste el dolor, Señor. Fuiste menospreciado, como dice el profeta Isaías. Te damos gracias por haber soportado el dolor de cada golpe, Señor, de cada latigazo. Gracias te damos porque tú llevaste, Señor, en nosotros nuestra carga y porque tú soportaste todo ello, Señor. Yo recordamos que no fue en vano, Señor. Tomemos el pedacito de galleta. Después, el Señor fue colgado en el madero y derramó su sangre preciosa hasta la última gota. Hasta la última gota de su sangre derramó nuestro Señor Jesucristo, pensando en ti, pensando en mí. Por eso, Señor, te damos gracias en esta tarde y recordamos, Señor, que tu sangre preciosa fue derramada por nuestras transgresiones. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que ese sacrificio fue muy difícil, pero no fue en vano, Señor. Gracias te doy porque esta sangre preciosa nos ha limpiado de nuestra maldad, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Y ahora podemos vernos, o el Padre nos puede ver a nosotros justos delante de Él, gracias a tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Y por tu sangre derramada, Señor, la sangre del Cordero perfecto que limpia todo pecado. Te damos gracias y participamos de la misma, Señor. Gracias. Participemos, hermano.
Te damos gracias una vez más, Señor. Gracias te damos porque yo sé que estás aquí en medio nuestro. Es diferente el tomar estos elementos cuando sabemos que tu iglesia, parte de tu iglesia, no está aquí, Señor. Es diferente, pero sabemos que representan lo mismo, simbolizan lo mismo. Y aunque estemos lejos, aunque estemos separados a distancia, sabemos que ahí está el Espíritu de Dios. Y que en este día, Señor, yo sé que cada una de mis hermanas, mis hermanos, recuerdan, Señor, este sacrificio. En memoria de ti, Señor, lo hacemos, sabiendo que tú sufriste, tú moriste, pero también tú resucitaste y vives en cada corazón. Tú vives en cada corazón de todo creyente, todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Ahí tú vives, Señor. Tú vives en cada corazón. Estás vivo y estás en medio nuestro. Gracias te damos en esta tarde en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a entonar un canto más, hermanos. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo. Tú eres santo. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Una vez más, altísimo Señor. Gracias te damos, Señor, gracias. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga una vez más. Le damos gracias a Dios. Gracias a Dios por la bendición de estar en su casa y alabar su precioso nombre. Y qué hermoso es estar aquí, hermanos. Les extrañamos mucho, de verdad, les extrañamos mucho. No saben cuánto les extrañamos. Y
hemos estado orando a Dios por cada uno de ustedes. Le hemos estado pidiendo a Dios guianza, ¿verdad? Y sobre todo paciencia, porque realmente nosotros estamos a la espera de lo que nos digan nuestros hermanos, ¿verdad? Aquí de Calvary Church. Estamos a la espera de que nos digan en qué momento ya podemos regresar. Algunos de ustedes se han dado cuenta que la iglesia en inglés ya se está congregando. La iglesia en inglés es con medidas de seguridad, por supuesto, diferente y no todos. Es por medio de registración en la página de Calvary Church. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes se preguntan, ¿y cuándo el ministerio en español se va a poder congregar? Estamos esperando y como le digo, por favor, tenga paciencia. Yo también le pido a Dios que me dé paciencia, porque yo sé que no está en nosotros, sino en que ellos están probando cómo funciona, cómo están ¿verdad? Viendo a la gente cómo se comporta en el santuario y de qué manera pueden pues hacer las cosas seguras. Sobre todas las cosas queremos decirles que se preocupan por la salud de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y por ese motivo están pues haciendo todo esto, están experimentando. Usted quizás se pregunte, sí, pero ¿cómo es eso? Y ya les indicaremos más adelante cómo va a ser. Ahorita lo que podemos hacer solamente es seguir orando y esperar. Esperar en que nos digan, ahora sí vamos a hacerlo porque ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Les puedo adelantar de que va a ser muy diferente, muy diferente. No va a ser igual como antes. Yo he venido a un par de servicios de inglés, ¿verdad? Y me he dado cuenta que es muy diferente. La gran diferencia es de que tenemos que, los que venimos, ¿verdad? Al santuario vienen todos con máscara, la máscara de protección. El distanciamiento entre una persona y otra de 6 pies. Aquí ponen 3 sillas de una familia a otra familia. Y pues es muy diferente. Y no hay tiempo para socializar. En cuanto entramos nos asignan un asiento y en cuanto nos vamos, pues directita nos vamos para afuera hacia nuestros vehículos. No hay tiempo de platicar, de hacer lo que antes hacíamos, lo que debemos de hacer, ¿verdad? Como compañerismo, como hermanos que somos, como la iglesia de Cristo que somos. Pero tenga paciencia, ya vendrán esos días una vez más, primeramente Dios. Tenemos, como le digo, ya un buen tiempo haciéndolo de esta manera. Y pues vamos a continuar haciéndolo en línea. Y ya les indicaremos, semana a semana va a haber cambios. Yo no sé si la próxima semana nuestros hermanos ya nos digan, nos indiquen cómo lo podemos hacer, si es que ya podemos mandarles a ustedes las instrucciones de cómo se va a hacer. Lo que sí, como ya les dije al principio, les aseguro que va a ser diferente. Va a ser diferente, pero poco a poco la iglesia del Señor se va a empezar a congregar como lo solíamos hacer. Así es de que mucha paciencia, ¿verdad? Especialmente a los que estamos aquí en este lugar, de domingo a domingo que estábamos en este lugar y ya tienen pues muchos deseos de regresar. Y nosotros también tenemos muchos deseos de que usted regrese porque es muy diferente el estar hablando a algunos solamente que estamos aquí, ¿verdad? El grupo que está sirviendo y pues vemos todo vacío, es muy diferente. Así es de que paciencia, pero oración sobre todo y que nos dé el Señor, ¿cómo le dijera? Que empiece a orar ya porque tenemos que ajustarnos a muchas cosas. Y a veces nos cuesta ajustarnos a muchas cosas, pero yo sé que el Señor nos va a ayudar. Así que vaya orando para que cuando regrese ya esté preparado, ya esté preparada con todas las limitaciones que vamos a tener y todas la guía que nos van a dar para el proceso de entrar, salir, etcétera. Así es de que ore y tenga mucha paciencia. Le damos la más cordial bienvenida a usted que nos visita por primera vez a este canal y de YouTube, ¿verdad? Con el ministerio de Calvary Church en español, su gracia. Y pues le damos muchas gracias porque sintoniza este canal y deseamos que el Señor le bendiga grandemente el día de hoy. Solamente un anuncio más. Vamos a continuar esperando en Dios en cuanto a lo que Él indique para traer los temas que vamos a estar tomando en cuenta hasta que regresemos, o quizás un poquito más desde que regresemos, ¿verdad? Yo he estado orando a Dios y Él me está hablando a mi corazón, y hoy vamos a iniciar con la ayuda de Dios una nueva serie. Vamos a iniciar una nueva serie en la cual
vamos a conocer al pastor. No sé si usted conozca al pastor o no, pero vamos a iniciar esta serie de temas. No sé cuánto nos va a llevar, no sé cuántas semanas, pero es conociendo al pastor. Así es de que yo le voy a invitar a que ore por mí como siempre yo sé que lo hace, ¿verdad? Y le agradezco mucho sus oraciones para que el Señor me esté guiando en lo que Él pone en mi corazón. Así es de que vamos a estar estudiando esos temas en cuanto a conociendo al pastor. Así es de que yo le invito a que juntos, ¿verdad? Juntos alabemos al Señor de esta manera y aprendamos, ¿verdad? A través de las enseñanzas que el Señor pone en nuestros corazones para compartir con ustedes y pues hacerlo en línea, hermanos, hasta que el Señor lo indique. Y creo que son todos los anuncios que tengo. Y pues vamos a ir a la palabra de Dios. Otra cosa que se me pasaba también, vamos a tratar de ser un poquito más breves en lo que compartimos en la palabra de Dios, porque cuando regresemos, si Dios nos permite regresar, pues vamos a tratar de que pues sea un poquito más breve, no sé cuánto más breve, pero un poquito más breve, para que los niños no se desesperen, ¿verdad? Porque no va a haber, cuando regresemos no va a haber clase para niños todavía, así es de que van a sentarse por familias, y pues usted sabe, a veces los muchachitos o los niños no aguantan un servicio de 1 hora y media a veces, ¿no? Entonces, ya les daremos más indicaciones de lo que usted puede hacer, mientras ore a Dios y prepare su corazón. Le invito a que vaya al Salmo 23, por favor, y voy a hacer una oración para que entremos, ¿verdad?, en esta nueva serie, Conociendo al Pastor. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias te damos en esta hermosa tarde por la bendición de estar en tu casa. Gracias por mis hermanas, mis hermanos, todos los que aquí estamos, Señor, sirviéndote con todo nuestro corazón. Gracias por sus vidas. Gracias te doy, Señor. Sigue fortaleciendo sus hogares y cuidándoles. Señor Jesús, guárdales en el hueco de tu mano. Al igual con mis hermanos que están del otro lado de la pantalla, bendice sus vidas, Señor. Los que están aquí en Estados Unidos, los que están lejos, fuera de este país, donde quiera que llegue esta señal, donde quiera que se sintonice este canal, Señor. Yo te pido una bendición muy especial para sus vidas. Para todos aquellos que sintonizan con una gran necesidad en su corazón, yo te pido que tú hables a sus vidas, que hables a sus corazones. Y yo sé que tú vas a hablar al nuestro. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que eres tú quien nos está guiando en llevar este tipo de mensajes. Eres tú quien pone la palabra en nuestro corazón y nosotros solamente somos portadores de la misma, Señor. Y pues te doy gracias, habla a nuestros corazones, prepara nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús. Salmo 23. Vamos a estar en el Salmo 23 por unas cuantas semanas. Mientras, quisiera hacer una pregunta e iniciar con una pregunta. ¿Cuánto tú conoces a tu pastor? ¿Cuánto tú conoces a tu pastor? ¿Conoces cómo se llama tu pastor? ¿Te sabes su número de teléfono? ¿Sabes dónde vive tu pastor? Porque cuando nosotros conocemos al pastor, cuando nosotros tenemos el conocimiento pleno de quién es nuestro pastor, nuestra vida va a reflejar cuánto le conocemos a él. La intención de estos mensajes es esa, conociendo al pastor, porque es algo que todo cristiano, toda cristiana debe de saber, porque nuestra vida, nuestro caminar en esta tierra depende de cuánto conocemos al pastor. Nuestra vida va a reflejar, ¿verdad?, lo que nosotros sabemos acerca de este pastor. Y definitivamente no me refiero al hombre, al pastor hombre, no me refiero quizás a la mujer, a la pastora, que en algunos lugares, ¿verdad?, también hay. No me refiero al hombre, al humano, de ahí donde tú te congregas, o a mis hermanos que están aquí en su gracia. No me refiero a la persona, al hombre o a la mujer, porque el hombre es solamente un instrumento en las manos de Dios. Es solamente un instrumento en las manos de Dios. Es lo que es.
Es una herramienta que Dios usa solamente, ese hombre. La palabra de Dios nos enseña, y Pablo nos dice exactamente el porqué de estos pastores, ¿verdad?, en diferentes congregaciones. En Efesios capítulo 4, los versículos del 11 al 13, dice de esta manera, Efesios 4 del 11 al 13, dice el apóstol Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo nos dice exactamente el porqué de estos pastores. Dios instituyó, ¿verdad?, a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros. Por la gracia de Dios, los que tenemos el privilegio de ser pastores, los que tenemos el privilegio de enseñar la palabra de Dios, es algo que Dios le dio a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un diferente don. Algo te dio el Señor, y por eso lo usamos para la gloria de Dios. Pero Dios nos dio ese privilegio con un solo propósito, ¿verdad? Como ya lo leímos. ¿Para qué es el propósito? Para edificación. Dios tiene a pastores humanos, ¿verdad?, detrás de un púlpito, compartiendo la palabra de Dios para edificación, para perfeccionar al cuerpo de Cristo. Para eso precisamente. Y ustedes, por eso es que le llaman pastor a la persona que está al frente de una congregación. Es bíblico, ¿verdad? Es bíblico que le llamen así pastores. Pablo nos enseña precisamente, pero el trabajo del pastor, el trabajo principal del pastor de toda congregación es llevar, es apuntar, es dirigir a toda una congregación hacia el buen pastor. Hacia el buen pastor. A Jesús, que es el buen pastor de la iglesia de Él, que está esparcida por todo el mundo. Porque todos nosotros, incluyendo a los pastores, somos ovejas. Todos somos ovejas. Y todos nosotros tenemos la necesidad de un pastor. De un buen pastor. Jesucristo. Por favor, le recuerdo lo que siempre le hemos dicho en este lugar. Nunca ponga sus ojos, nunca ponga su fe, nunca ponga su esperanza, nunca ponga su vida en ningún pastor terrenal. Le aseguro algo, se va a decepcionar si lo hace. Se va a decepcionar. Por eso nunca ponga sus ojos en el hombre, en un pastor hombre. Nunca ponga sus ojos en él. Un día quizás no le llamará por teléfono. Quizás ahorita usted esté pensando, ya se va a acabar la pandemia o ya pasaron la cuarentena y el hermano pastor nunca me ha llamado. Nunca me ha llamado. Quizás un día se le olvide llamarte. Quizás pienses que ya se olvidó de ti. O quizás cuando nos reunamos otra vez, a lo mejor ese pastor, ¿verdad?, no te saluda cuando vas a la congregación y te vas a sentir mal. Quizás estás enfermo y ese pastor no te visita. Quizás ese pastor te dé un mal ejemplo y te decepcionará. Por eso nunca pongas tus ojos en él, nunca pongas tus ojos en el hombre. El hombre pastor necesita de un buen pastor, porque él es imperfecto y un día te ha de fallar, un día te fallará.
Es necesario que conozcamos al buen pastor. Y en estas semanas vamos a estar escudriñando la palabra de Dios, conociendo a este buen pastor. Si usted se congrega en este lugar, si por ahí alguien le pregunta, oye, ¿quién es tu pastor ahí donde tú te congregas? ¿Quién es tu pastor? Dígale, mi pastor es el buen pastor, Jesucristo mi Señor. Sí, pero ¿quién es tu pastor? Ah, tú dices del otro. Oh, el Señor usa al hermano Sergio ahí en la enseñanza. Él enseña, él comparte la palabra de Dios. Pero ojalá y tú digas esto, que tu buen pastor es Jesucristo. Él es nuestro pastor. Él es el pastor de todos nosotros. Porque todos los pastores en la tierra, como ya dije, son ovejas y también necesitan de un pastor. El pastor terrenal puede fallarte. Jesucristo nunca te va a fallar. Él es el buen pastor. Por eso les repito, nunca de los nunca pongan sus ojos en el hombre. Nunca pongan sus ojos en el pastor detrás de un púlpito, por favor. Nunca lo hagan. Es más, algunos van más allá, ¿verdad? Nunca lo hagas tu ídolo. Nunca lo hagas tu ídolo. Por más elocuente que sea este pastor, por más que lo use Dios en la palabra de Dios, por más que Él enseñe y ministre tu vida, nunca pongas tus ojos en Él. Nunca. Es bien importante que lo analices de esa manera. Porque un día ese hombre puede fallarte y te vas a decepcionar. Algo importante para los que son casados. Y por ahí tienen a usted, hermana, tiene a un esposo que lo usa el Señor de una manera tremenda. Es un gran músico, es un gran expositor de la palabra, es una persona que Dios lo usa de una manera increíble y usted se emociona tanto y ve a su esposo y, ay, mi viejito hermoso, y que cómo Dios te usa y qué hermoso, ¿verdad? También le repito, nunca ponga sus ojos en él. No ponga sus ojos en este hombre que está ministrando y debe de hacer lo que tiene que hacer en su hogar, ministrar a su hogar, ¿verdad? Con su esposa y con sus hijos. Nunca ponga sus ojos en aquel líder, especialmente tú si estás casada con este líder. Nunca pongas tus ojos en él, porque un día este líder te puede decepcionar. Pero Jesús nunca te va a decepcionar. Nunca te va a decepcionar. Por eso yo creí, hermano, necesario en mi corazón cuando estudiaba la palabra de Dios, iniciar esa serie de mensajes, conociendo al pastor. Y vamos a iniciar esa serie de mensajes en el Salmo 23. Y posteriormente vamos a ir a Juan 10 para conocer al buen pastor. Pero para llegar hasta el Salmo 23, para llegar hasta Juan 10 y conocer al buen pastor, quisiera utilizar el Salmo 22 y el Salmo 24 como contexto. Vamos a usarlo como contexto para llegar hasta al conocimiento pleno del buen pastor. Vamos a conocer al buen pastor en el Antiguo Testamento, del cual se hablaba también el pastor mesiánico, ¿verdad? Y vamos a conocerlo en Juan 10 también. Pero quisiera usar el Salmo 22 y el Salmo 24 como contexto. Y David será nuestro maestro en estos salmos, ya que él es el autor de estos salmos. Y nos da a conocer realmente quién es el buen pastor. Hay algo que quiero que se le quede en mente y en su corazón. Solo el buen pastor redimió a su iglesia. Solo el buen pastor redimió a su iglesia. Fue, según el Salmo 22, el sacrificio de gracia. Y será, según el Salmo 24, el rey que viene, el rey que se coronará como el rey soberano sobre toda la tierra. Y por supuesto, el salmo que estamos y vamos a estudiar, el Salmo 23, dice que Él es el buen pastor. Iniciando en el Salmo 22, podemos ver claramente, si usted lee el Salmo 22, se va a dar cuenta claramente, habla del sacrificio del buen pastor. Y nosotros que conocemos, ¿verdad? La palabra de Dios, tenemos el Nuevo Testamento en nuestras manos,
sabemos de quién está hablando, sabemos de qué sacrificio está hablando aquí el profeta, que está hablando aquí el rey David. El sacrificio del buen pastor, el sacrificio que sufrió Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, fue algo que solamente Él lo podría lograr. Cuando dice el Salmo 22, en el versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Exclama el rey David, ¿verdad?, en este salmo. Hermanos, el buen pastor fue a cumplir una misión. Y la misión era redimir a su iglesia. Y este Salmo 22 habla de un grito de angustia. Un grito, que salía del corazón, de lo más profundo de su ser, como un gemir desde su interior. Lo vimos cuando estudiamos, ¿verdad? Estamos estudiando Mateo 24, ¿verdad? Lo vimos cuando estaba en el Getsemaní. El Señor estaba gimiendo de adentro por lo que venía, por lo que iba a acontecer en su vida. Gemía. Incluso dice la palabra de Dios que su sudor era como sangre, ¿verdad?, de gota de sangre. Era tremendo su angustia que estaba pasando ahí en el Getsemaní. No se diga en la cruz del Calvario. El buen pastor fue a la cruz del Calvario. Y así como hoy recordamos, ¿verdad?, la Santa Cena, en la Santa Cena su sacrificio, de verdad fue un sacrificio. Fue algo que el Señor soportó desde el principio hasta el fin. Y fue el Cordero inmolado. Jesús sufrió la muerte más cruel. ¿Sabe por qué más cruel? Porque Él siendo inocente fue a pagar, ¿verdad?, este gran sacrificio en la cruz por nosotros. Pero así como las ovejas llevaban en el Antiguo Testamento al matadero, Jesucristo fue voluntariamente a entregarse voluntariamente a la cruz del Calvario para dar su vida por su iglesia. El buen pastor primeramente fue el sacrificio perfecto. Yo le pregunto, ¿qué pastor terrenal ha hecho algo así? ¿Qué pastor terrenal ha hecho algo similar a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Dar su vida por las ovejas. ¿Qué pastor? No existe. No lo hay. Por eso el buen pastor primero fue Cordero, el Cordero inmolado. El único, el buen pastor. Y luego dice el Salmo 24, eso será en un futuro. El Salmo 24 habla de su coronación. Porque un día, hermanos, un día Él vendrá otra vez. Jesús vendrá otra vez. Y ya no vendrá como el Cordero, ¿verdad? Él vendrá como el león, como va a venir, hermano, a hacer lo que y se va a demostrar lo que Él es, el Rey soberano de todo lo que existe. Y se convertirá en Rey, porque reinará juntamente con su iglesia en el milenio. Un día va a ocurrir eso. Número 1, ¿verdad? El buen pastor murió en la cruz. Número 2, resucitó de la tumba. Y número 3, también cumplió su trabajo como sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Y un día, número 4, Él vendrá para ser coronado como rey de esta tierra. Porque Él es el rey. Mi hermano Sammy lo cantaba en ese canto hermoso. Él es el rey. Jesús es el rey. Y David nos dice en el Salmo 24, versículo 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿De quién es la tierra y su plenitud y el mundo? Es de Él. Y un día, una vez más, cuando haya nuevos cielos, nueva tierra, va a ser de Él una vez más. Por eso Él es el Rey. Y dice el versículo 3 de ese mismo capítulo 24, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
hermanos, el buen pastor, Él es el único que pudo santificar a su iglesia. Solo Él. A través de su sacrificio limpió todo pecado que había en nosotros. Por eso nosotros podemos acercarnos a Él cuando recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador y venimos a Él, Él nos santifica. No que seamos perfectos, porque no es cierto, ¿verdad? Pero sí nos santifica por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque dice el versículo 4 del Salmo 24, dice, el limpio de manos. ¿Quién podrá subir a ese lugar? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El buen pastor hizo esto por nosotros. Y es por eso que el Padre nos ve a nosotros limpios a través de los ojos de Jesús. Solamente así. El buen pastor es el único que tiene esas características. Y un día Él vendrá y se coronará. Él es santo. Él es 3 veces santo. Él es la fuerza y Él es la fuente. El buen pastor. Y dice una vez más el Salmo 24, versículos 7 y 8. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y hermanos, ese día cuando Cristo venga, ya lo estudiamos en Mateo 24 y Mateo 25. Ya lo estudiamos. ¿Cómo va a ser su venida, hermano? Majestuosa. Va a ser algo hermoso, ¿verdad? Su iglesia con Él viniendo a esta tierra y se coronará, hermano, porque Él es el poderoso en batalla. No hay nadie que pueda con nuestro Señor. No hay nadie que lo pueda vencer, porque Él es el Rey de gloria. Y un día vendrá ese Rey de gloria para coronarse como Rey. Podemos ver, hermano, a través de David, el corazón de David y su mente, ¿verdad? Lo que, inspirado por el Espíritu Santo. Resumiendo, podemos ver que la plenitud, la majestad, podemos ver la obra redentora de Jesucristo, de la cruz a su reino, una hermosa, hermano, figura ahí, hermano, del sufrimiento a su coronación. E hizo por ti, ¿verdad? Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Todo esto, hermano, todo esto nos lleva al Salmo 23. Por eso David, si usted va al Salmo 23, al versículo 1, la primera parte, David dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. David comprendió realmente quién era el pastor de su vida. David comprendió que era aquel quien lo sustentaba. Porque el versículo completo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así dice la Reina Valera del 60. La traducción lenguaje actual dice así, tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Por último, la Nueva Traducción Viviente, me encanta cómo dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. David entendió que al lado de su buen pastor, él tenía todo lo que en su vida necesitaba. Y nosotros por igual. El Señor Jesús es nuestro buen pastor. Si le conocemos a Él, si le hemos entregado nuestra vida, si Él es el Señor de nuestra vida, le aseguro que nada le va a faltar. Nada nos falta cuando lo hacemos Rey de nosotros, cuando lo hacemos nuestro pastor, que Él sea nuestro pastor. ¿Qué pastor terrenal puede llenar todas estas características? ¿Qué pastor terrenal, hermanos? Nadie, absolutamente nadie. Solamente el buen pastor. Solamente el buen pastor. David dice estas palabras muy personales de él. ¿Verdad? Muy personales. Dio su vida por mí, es lo que dice David. No existe nadie que dé mi vida por mí, solamente el buen pastor.
solamente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Por eso no podemos poner nuestros ojos en ningún ser humano, en ningún hombre, en ningún por más, como le vuelvo a repetir, por más que haya bendecido tu vida, no pongas tus ojos en Él, sino pon tus ojos en Jesús. De hecho, el escritor de los Hebreos, ese es el consejo, y dice el por qué en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice de esta manera, Hebreos 12:1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Subraye esto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor y consumador de la fe. En ese autor y consumador de la fe es que nosotros debemos de poner nuestros ojos, nuestra mirada en Él. El Salmo 23 es muy famoso, muy conocido. Dice un comentarista de esta manera, leo su comentario, dice: millones de personas se han memorizado este Salmo. Quizás usted se lo sepa de memoria también, este Salmo. Incluso dice, hay cristianos quienes se han memorizado este y algunas otras escrituras. Ministros en todo el mundo han usado este salmo para confortar a personas quienes pasan por tribulaciones, enfermedades o se están muriendo. Y muchos conocen el Salmo 23, pero pocos al pastor del mismo. Y es verdad. Yo le puedo dar mi testimonio. Cuando yo no conocía al Señor, mi esposa en ese tiempo, que era mi novia, me enseñó este Salmo 23. Me lo enseñó y dice: apréndetelo, léelo. Y hermano, pues yo me lo aprendí de memoria, y no tardé mucho en aprendérmelo de memoria. Y me aprendí el Salmo 23. Pero al igual como dice este escritor, lo memoricé, pero no conocía al pastor del Salmo 23. No lo conocía. No podía yo decir como David: Jehová es mi pastor. No podía decirlo porque no conocía al pastor del Salmo 23. Y muchos conocen el Salmo 23. Muchos tienen hasta la placa ahí en su casa del Salmo 23, pero no conocen al pastor del Salmo 23. David dice: Jehová es mi pastor. David pensó en Dios como su pastor, el Dios de Israel. Y al pensar en su relación con Dios, usa esta analogía del pastor y la oveja. Y David se veía como una oveja ante Dios. Por eso le decía: Jehová es mi pastor. Moisés, mire, veamos algunas escrituras en el Antiguo Testamento. Moisés lo llama la roca de Israel en Génesis 49:24. Dice así: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Moisés lo llamó la roca de Israel. El salmista David también en el Salmo 28, versículo 9, dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y sustentales para siempre. Es lo que dice el rey David. El salmista Asaf en el 81, Salmo 81, dice así. Vemos lo mismo en la vida de José. Dice: oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a ovejas a José, que está entre querubines, resplandece. Jehová también, ¿verdad?, fue el pastor de José. Las palabras de los sabios en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así, Eclesiastés 12, 11, dice: las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El aguijón es aquel que le pican al ganado para que avance, para que lo dirijan. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Es lo que hace el buen. Y es sabio, hermanos, es sabio. Isaías nos habla del pastor que los alimenta y los guía en Isaías 40, 11. Dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos
y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Él se preocupa, el pastor, el buen pastor se preocupa de todo su rebaño. Miqueas dice así, hermano, dice, en Miqueas capítulo 7, versículo 14, dice, apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Y Zacarías nos dice algo tan hermoso, Zacarías. En Zacarías capítulo 13, versículo 7, habla del pastor mesiánico. Aquel pastor mesiánico, el cual nosotros conocemos. Y dice Zacarías 13, 7, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Hablando de ese pastor mesiánico que conocemos y como lo habla en Mateo capítulo 26, versículo 31. Podemos ver, hermano, claramente en Juan 10, 11 y en Juan 10, 14, claramente podemos ver que el pastor de los patriarcas, que el pastor de los profetas es el mismo pastor del cual habla Juan, el mismo. Jesús habla claramente y se muestra como el buen pastor. Lo veremos más adelante, pero nada más le doy estas dos citas. En Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El escritor de los Hebreos dice en Hebreos 13, 20, lo llama como el gran pastor. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, así dice, el gran pastor. Y el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 25 de su primer carta, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con esta palabra? ¿Cuántos de nosotros no éramos esas ovejas descarriadas? Y el buen pastor vino a nosotros y ahora se ha convertido el buen pastor de nuestra alma, de nuestra vida. Y luego, hermano, Pedro lo llama como el jefe de los pastores. En 1 de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, hablando del buen pastor Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él es el buen pastor. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Hermano, el saber esto para los primeros cristianos, yo creo que fue de mucho aliento. Imagínense, hermano, yo creo que los llenó de paz en sus corazones. El saber que Jesús era el buen pastor. Los llenó de paz, de gozo. Porque si recordamos en Mateo, en el estudio que tuvimos, hermano, todos sus líderes, todos los líderes religiosos, hermano, que tenían en ese entonces cuando Jesús vino, todos les habían fallado. Y eran dizque los pastores del rebaño, pero realmente no, hermano. No daban nada por ellos. Al contrario, se aprovechaban del rebaño. Estos líderes, cuando Jesús llegó, se acordará que Él entró y limpió el templo, se acordará lo que les dijo. ¿Por qué? Porque se aprovechaban del rebaño. Y cuando ellos saben que Jesús es el buen pastor, hermano, yo creo que los llenó de alegría y de paz y de gozo. Creo yo que voy igual, hermano. Hay algunos, no todos, pero hay algunos que han dañado a las ovejas también. Hay muchas ovejas que andan descarriadas, que andan todas tuertas, cojas y mancas, porque quizás alguien las dañó. Andan decepcionadas, decepcionados, porque quizás pusieron sus ojos en el hombre pastor, y no en el buen pastor. Creo que en nuestros tiempos es igual. Pero hay una gran advertencia para ellos. No lo vamos a leer completamente, ¿verdad? Pero usted léalo en su casa. En Ezequiel, este pasaje de Ezequiel le habla a los pastores de una manera fuerte, porque se han aprovechado de las ovejas. Y en Ezequiel capítulo 34, solamente voy a hablar de algunos versículos, pero les habla fuerte a los pastores de Israel,
porque les dice de esta manera, ¿verdad? En el capítulo 34 les dice, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan, dice, a los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la peniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y por eso dice que andan errantes, el versículo 5, por falta del pastor. Por falta del pastor. Oh, hermano, y les dice fuerte más adelante. Les dice en el versículo 10, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Hermano, la importancia de conocer al buen pastor, la importancia de conocer al pastor del rebaño. Porque cuando ponen los ojos en el hombre, hermano, esto pasa precisamente. Y no debe de ser así, pero el Señor tratará con cada uno de ellos. Una de las pinturas más famosas que se venden en el mundo, ¿verdad? Que se ven en el mundo es la del buen pastor cargando a una ovejita en sus hombros, ¿verdad? Se echa la ovejita en sus hombros y va por ella y se la lleva y deja las 99 y va por esta ovejita descarriada. Quizás venía herida, quizás viene lastimada, ¿verdad? Y se la lleva el buen pastor. Es lo que hace Jesús. Él carga sus ovejas, se la lleva en sus hombros. Cuando la encuentra hecha pedazos, Jesús restaura una vez más esta ovejita. Y triste es cuando es hecha pedazos por pastores humanos, hermano. Hay una gran advertencia hacia aquellos que hacen estas cosas. Por eso es importante conocer al buen pastor. Es importante. Es muy importante, es remarcable, hermano, esto en la sociedad en ese tiempo de Israel. Cuando el pastor, hermano, el trabajo de pastor era uno de los más bajos, de los despreciados. Jesucristo se vino y se hizo ese pastor que necesitaba el pueblo de Israel y que necesita el pueblo de hoy también. ¿Sí me entiende? Tomó ese lugar más bajo. Por eso en Filipenses dice que se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque tomó el lugar más bajo, que era el de ser pastor de ovejas. Y Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Él hace, hermano, una vez más volver a esas ovejas que están dañadas por algunos. Y David nos dice que Jehová es su pastor. Jehová es su pastor. Jehová, hermano, el nombre de Dios. Un escritor dice, el escritor Boyce dice, el gran Dios del universo lo llama él. Se ha detenido para cuidarnos tiernamente a usted y a mí. El escritor Trapp dice, nos alimenta, nos guía, nos gobierna, nos defiende, nos cuida, nos sana, nos ama. Ese es el buen pastor, el creador del universo. Jehová es mi pastor, dice David. David no dice Jehová es el pastor, dice Jehová es mi pastor. Lo dice en un sentido muy personal. Él sabía quién realmente era su pastor, quién era él. El escritor Spurgeon dice en su comentario al respecto del Salmo 23, dice, una oveja es objeto de propiedad, no era un animal salvaje, su dueño pagó un precio por ella. Eso es bueno saberlo. David sabía que él le pertenecía a su pastor, estaba seguro de ello. No dice, a lo mejor le pertenezco, quizás le pertenezco, o tal vez le pueda pertenecer, o puede ser que le pertenezca. No, él dice con la seguridad, el Señor es mi pastor. Esta es una verdad, hermanos, abrumadora. Es mi pastor. Si es verdad que es el pastor del mundo, si es verdad que Él es el pastor de todos, pero debemos de conocer al pastor de una manera personal como lo hace David. Jehová es mi pastor, porque Él guarda mi vida, Él me defiende, Él me protege. ¿Por qué? Porque David sabía que Él era oveja. Oye, hermano, salimos caritos, hermano.
salimos caritos. La sangre de Cristo costó nuestra redención. Su sangre preciosa. Y en esta tarde quiero concluir con esto, hermano. David se sentía en una gran necesidad de un pastor. Una gran necesidad. Y eso es importante que lo sepamos. El corazón del Salmo 23 está, hermano, en que David se sentía, él no se sentía autosuficiente, sino David se sentía como alguien que tiene una gran necesidad en su vida. Así se sentía él. Se sentía como lo expresa Mateo en el capítulo 5, los versículos 2 al 3, cuando Jesús da su sermón en el monte y dice en el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. David se sentía pobre en el espíritu. David se sentía que necesitaba conocer a este buen pastor. No se sentía autosuficiente. Él sabía muy dentro de él mismo que él necesitaba ayuda, que necesitaba la ayuda de Dios en su vida. Es por eso que él sintió, ¿verdad?, eso en su corazón. Se sintió que tenía una gran necesidad, tenía un gran vacío y tenía que venir a ese pastor. Por eso dice, bendecidos los que tienen esa necesidad en su corazón, que les hace esa necesidad de no sentirse autosuficientes, los hace ir al buen pastor, para que puedan encontrar paz para sus vidas. Cuando llegamos a reconocer esa condición de nosotros, cuando reconocemos que es nuestra condición, hermanos, cuando podemos y tenemos la oportunidad de conocer a este buen pastor. Y podemos decir como David, ¿verdad? El Señor Jehová es mi pastor. Cuando reconocemos que somos ovejas nada más. Para poder conocer al buen pastor necesitas tú reconocer que eres oveja solamente. Oveja solamente. Por naturaleza somos oveja. Nadie puede conocer al buen pastor sin antes sentirse en esa condición como oveja. Nadie. O sea, que no es independiente, que siempre va a depender de un pastor. Es lo que es una oveja, que siempre va a depender de ese buen pastor. Fíjese, Aristóteles le llama a la oveja, a ese animalito, la oveja. Aristóteles le dice que es un animal que dice, es una tonta y lenta criatura. Es lo que dice Aristóteles. Es una tonta y lenta criatura. Otro escritor dice, si se pierde fácilmente y no sabe cómo regresar a casa, no puede salvarse por sí sola de una tempestad o inundación, se queda quieta y perece sin la guía de un pastor. Así son las ovejas. David comprendió eso en su totalidad. Él mismo fue pastor de ovejas. Él sabía lo que era ser una oveja. Por eso la segunda parte del Salmo 23, versículo 1 dice, nada me faltará. La Nueva Traducción Viviente dice, tengo todo lo que necesito. La traducción lenguaje actual dice, contigo nada me falta. David supo, ¿verdad?, que su decisión de que el Señor fuese su pastor era por su gran necesidad que tenía de él. Y sabía que a su lado nada le faltaría. Todas sus necesidades serían suplidas por el buen pastor. Cuando creemos esto, hermanos, cuando creemos que contigo nada me falta, cuando creemos esta frase del Salmo 23, hermano, decidimos ya no desear nada más. Ya no deseamos nada más, porque el buen pastor nos va a dar lo que necesitamos. Cuando entendemos esa porción de contigo nada me falta, es cuando decidimos ya no desear nada más de lo que el buen pastor nos ofrece, porque en él estamos seguros. Y le pregunto otra vez, le pregunto lo que inicié preguntando, ¿conoces realmente a tu pastor? ¿Conoces a tu pastor? Si tu respuesta es sí conozco a ese pastor, entonces tu vida ahorita no tiene necesidad, nada te falta. Nada te falta. No importando la condición en que nos encontremos, nada nos falta cuando conocemos al buen pastor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Le voy a invitar a mis hermanos que pasen. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que yo necesito. Por eso es importante que reconozcamos que somos ovejas. Es importante. Y una oveja, ya describimos lo que es una oveja. Y el Señor nos compara con esos animalitos porque realmente necesitamos la guianza de un pastor.
del buen pastor. Porque dice que las ovejitas, como decía, ¿verdad?, el escritor, se quedan quietas en la tempestad y no saben qué hacer y perecen. Por eso la necesidad de un buen pastor para que nos guíe más allá y nos libere y nos proteja y nos guarde en tiempos difíciles. Yo le invito, hermana, hermano, a que en estas semanas que estemos conociendo al buen pastor, que estemos conociendo al pastor, yo le invito a que escudriñe su corazón, escudriñemos nuestro corazón y realmente, ¿verdad?, vengamos ante Él en humildad, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestra pobreza espiritual, reconociendo que nosotros no podemos satisfacernos a nosotros mismos, necesitamos la ayuda del buen pastor. Yo te invito a que en esas semanas juntos conozcamos a este buen pastor, porque Él conoce tu necesidad, Él conoce mi necesidad. Cualquier cosa que estés pasando en esos momentos, Él la conoce y Él está al tanto de ella. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por la hermosa bendición que tenemos de conocerte. El saber, Señor, que tú eres nuestro buen pastor. Qué paz nos das, Señor. Qué alegría nos das al corazón. El saber que tú eres nuestro buen pastor. El saber que al lado de ti nada nos va a faltar, Señor. Nada nos va a faltar porque lo tenemos todo contigo, Señor. Muchas gracias te doy porque tú fuiste por nosotros. Dejaste al rebaño, dejaste a las 99 y fuiste y nos buscaste. Y no te fijaste en la condición en la cual nos encontraste. No nos recriminaste el por qué estábamos lejos de ti. Simplemente fuiste, la tomaste, la pusiste en tus brazos y la trajiste una vez más al rebaño. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por ser nuestro buen pastor. Ayúdanos en estas semanas en las cuales vamos a estar conociéndote más y más. Ayúdanos a poder comprender, Señor, esta hermosa analogía del pastor y la oveja, para que podamos depender plenamente de ti, para que podamos gozarnos, Señor, en todo momento, en toda circunstancia, en toda adversidad, el saber que el buen pastor está al lado nuestro. Muchas gracias te doy en esta tarde, Señor Jesús. Te pido por todos aquellos que en estos momentos quizás no te conocen, quizás no sepan, así como yo cuando mi esposa compartió el Salmo 23 conmigo y no sabía de lo que estaba hablando este hermoso salmo. Yo te pido por aquellos que aún todavía no conocen al buen pastor. Te pido por sus vidas. Te pido, Señor, que cambies en su corazón, que quites todo aquello que le estorba, toda aquella incredulidad quizás que hubiera en su corazón, y que crean en ti, Señor, que eres el buen pastor, para que vengan a ti y encuentren pastos verdes, como lo vamos a ver más adelante, Señor, y que puedan encontrar lo que necesitan, lo que andan buscando en esta tierra, que puedan encontrar sentido a sus vidas, Señor, y que te acepten, que reconozcan que necesitan a ese buen pastor. Gracias te doy, Señor Jesús, a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Una vez más, vamos a entrar un canto más y le invito a que siga orando a Dios para que cuando llegue el momento de reunirnos, pues estemos listos, ¿verdad? Todos nosotros. Vamos a entonar este canto. Póngase de pie con nosotros para entonar este canto. Y donde está, hermanos, vamos a cantar este último canto. Se llama Amor como Fuego. Y vamos a decirle con todo nuestro corazón que anhelamos de su amor y darle gracias por su gran amor. Tu amor es como fuego, tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración.
Señor, en la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Gracias Dios, por nuestro Dios, porque podemos permanecer en ti, Señor, y confiar de que tú estás con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.